¿Lo tenemos todos? Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así la palabra del Señor: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Digamos: Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, una vez más por permitirnos, maravilloso Dios, poder estar una vez más ante tu maravillosa presencia, Padre de la gloria. En esta hora, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, el que tomes el control, Señor, de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros corazones, Señor, a la voz de tu palabra, Señor. Que esta palabra, Padre de la gloria, pueda ser de gran bendición para nuestras vidas, Señor. Padre de la gloria, bendice a los que están en este lugar, Señor. Los que están, Señor, en las redes sociales y los que están escuchando a través de la radio, Señor. Bendícelos, Padre de la gloria, que puedan ser bendecidos, Señor, donde quiera que se encuentren, maravilloso Dios. En esta hora, Señor, te pido que tú uses mi vida, Señor, como un instrumento útil en tus manos, Padre de la gloria, para que pueda, Señor, llevar a los oídos de mis hermanos las verdades, Señor, que solo en ti hay, maravilloso Dios. Te lo he pedido, Señor, en el nombre de Jesús, a quienes da la gloria. Amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos, y vamos a entrar a la meditación de la palabra del Señor en estos versículos que hemos leído. Este salmo es un salmo, se puede decir, muy enriquecido. Yo creo que de este salmo podemos hablar de muchas cosas, porque el salmo lo da. Pero realmente quisiera solo meditar en algunos aspectos con respecto a este salmo, que pienso que son de vital necesidad para la vida nuestra, porque es necesario que nosotros estemos completamente seguros de que en el Señor estamos, hermanos, completos y que no nos hace falta absolutamente nada. Amén. Gloria a Dios. Y aunque el mundo esté ahorita riñendo, o aunque el mundo esté pasando por una situación tal vez complicada para el mundo, pero tenemos que saber que a nosotros no nos alcanzará. Amén. Y si nos alcanza, pues el Señor también nos dará la salida. Amén. Entonces, esa es la plena seguridad y la confianza que nosotros como cristianos tenemos que tener, de que el Señor nos guarda de todas las cosas y no va a permitir que seamos alcanzados. Pero si nos alcanza, el Señor nos da la fuerza para soportar todo. Amén. Él es el que nos va a fortalecer. En esta oportunidad quisiera hablar sobre el temor a Dios nos da
seguridad. Amén. También dice el verso primero, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Amén. Bienaventurado. Amén. Gloria a Quiere Dios. decir, hermanos, de que cuando nosotros confiamos en el Señor, somos bendecidos. Amén. En la confianza en nuestro Dios hay felicidad, Amén. hay reposo, Sí, amén. hay tranquilidad, Gloria a Dios. no hay temor de malas noticias, Sí, amén. no hay temor de las amenazas, Sí, amén. no hay temor de qué digan los doctores. Sí, amén. Nosotros tenemos al doctor por excelencia, el cual sana toda enfermedad, el cual soluciona todo problema. Amén. Pero déjenme decirle, hermanos, de que en la vida del ser humano hay muchos temores, Amén. hay muchos miedos. A veces hay personas que están tan atemorizadas que no hay paz en sus corazones, no hay alegría en sus vidas, porque siempre hay alguna preocupación de algo, hay alguna desconfianza en algo. Hay gente que le tiene miedo hasta su propia sombra. Sí, amén. Y van caminando y dicen, ¿quién va detrás de mí? Y es la sombra que lo sigue. Amén. Pero eso no debería de caber en nosotros. Entonces, pero, ¿saben de que aquí el título dice, el temor a Dios nos da seguridad? Sí, amén. Pero lo que muchas veces trae dificultades al hombre son los temores. Pero entonces, ¿cómo es que usted me va a hablar de que el temor no muestra seguridad en Dios y está hablando del temor también a Dios? Pero tenemos que entender que el temor a Dios es un temor reverente. Sí, amén. Es un reconocimiento a la gloria de Dios. Porque dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Amén. Entonces nosotros cuando le tememos a Jehová quiere decir, está diciendo acá que nosotros tenemos temor de no fallarle a nuestro Dios. Que nuestro Dios nosotros lo tenemos en un sitial donde lo honramos y lo glorificamos. Amén. Gloria Pero a yo Dios. hice una pequeña lista de algunos temores de los cuales frustran al ser humano, y uno de ellos es el temor a la muerte. Hay muchos que le tienen temor a la muerte, el temor a la pobreza, el temor a la delincuencia, el temor a las tragedias, el temor a los fenómenos naturales, el temor a la hechicería, el temor a la brujería, el temor a la enfermedad. Esos son muchos, y hay muchos más. El temor a la oscuridad, el temor tal vez a los hombres. Hay mucha clase de temores que podríamos hablar, de los cuales pueden llegar a frustrar la vida de una persona. Amén. El temor a las alturas, el temor a las aguas, a las profundidades de las aguas. Entonces hay muchas cosas que si quisiéramos incluirlas acá en lo que son ciertos temores, yo no sé si hay temores en su vida, si usted le tiene temor a alguna cosa. Pero yo quisiera en esta noche que hoy saliéramos nosotros, pero con un temor que va a vencer todos los temores. Amén. Amén, ¿sí me entienden? Sí, amén. Un temor el cual puede vencer todos los demás temores. Sí, amén. Y el temor que vence todo es el temor De Dios. a Dios. Amén. Bienaventurado Sí, el hombre que teme a Jehová. sí, amén. ¿Saben qué? Quisiera, hermano, solo hablar en dos aspectos, y es el hombre que teme a Dios. El hombre que teme a Dios. Y luego, en el versículo 7 menciona sobre no tendrá
temor. Amén. Entonces de esas dos cosas vamos a hablar. Amén. De el hombre que teme a Dios no tendrá temor. Amén. Proverbios capítulo 28 verso 1, oigan lo que dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un Así es. león. Ey. Entonces, aquí vemos quiénes son los que huyen. Los que no tienen el temor de Dios. Amén. Entonces, claro que aquel malhechor, aquel que comete robos, el que se mete a lugares, a establecimientos, a robar o anda abriendo vehículos, ¿cuál es el temor de ese que anda abriendo vehículos en la calle? Que un día la policía lo va a agarrar y va a pagar por todos los delitos que cometió. Entonces el temor de este es, pero aquí el proverbio lo dice claro, lo dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Pero por qué? ¿Por qué huye? Porque sabe, no hay confianza, no hay esperanza, porque el único que puede traer confianza es Dios. Amén. Ahora, primera carta de Juan, capítulo 4, verso 18, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Amén. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, aquí es donde tenemos que entender nosotros que el perfecto, dice San Juan, el perfecto amor, en el perfecto amor no hay temor. Entonces, a eso es lo que es necesario. Cuando hay temores en una persona, lo que necesita es rendirse al Señor. Amén. Venir ante Dios y reconocer que Él es el que tiene el control de todas las cosas. Amén. Y cuando una persona se rinde ante Dios, el Señor toma el control de todas las cosas y el Señor se encarga de protegerlo, de guardarlo. Sí, amén. Y no va a tener temor de que algo le vaya a suceder. Y si le sucede algo, el Señor Se encarga. da esa fuerza y esa fortaleza y esa tranquilidad Sí, amén. para que pueda haber una seguridad, pero solo está en el amor Amén. de Dios. Sí, amén. Entonces necesita que aquellos que están atemorizados tengan un encuentro con Jesucristo. Amén. Vengan a sus pies y le reconozcan como el único y suficiente Salvador, y todo temor será quitado. Sí, amén. Porque dice el Proverbios 28:1: huye el impío sin que nadie lo persiga. Ahora la otra parte dice del verso: mas el justo está confiado como un león. Sí, amén. ¿Pero cuál? ¿El justo está confiado en su justicia o en la obra que el Señor ha hecho? Tiene que ser en la obra que el Señor ha hecho. Ahí, hermanos, es donde está la confianza. Entonces, no puede caber que haya un cristiano que esté lleno de temores. Porque entonces, ¿en dónde está la confianza en Dios? Sí. Entonces, aquí hay un problema que hay que resolverlo. Y el problema es que no ha habido una claridad plena de quién es Dios. De en quién nosotros hemos confiado, de en quién nosotros hemos creído. Entonces, ¿usted ha visto cristianos llenos de temor? ¿Los ha mirado? ¿En dónde lo ha mirado? ¿En el espejo? Entonces, cuando una persona está llena de temores, es, hermanos, porque realmente no tiene esa plena confianza. Sí, amén. Al principio, hermanos, cuando se iniciaron todo lo que sucedió con esto de la pandemia, ustedes saben que Nueva York fue uno de los lugares más afectados. Entonces la gente estaba atemorizada. Pero déjenme decirle que en el proceso de todo esto,
el temor no pasó por mi vida. Yo no tenía el temor a visitar a alguien o el temor de acercarme a alguien. Y yo decía, si me voy a contagiar, el Señor me va a dar la fuerza para sanarme y voy a salir adelante. Pero aquel que se atemoriza, había mucha gente atemorizada que no abría la puerta de su casa. Yo me recuerdo, yo trabajo en un lugar público donde la gente no quería que le tocaran las cosas con la mano y decían, no, ponle doble papel porque así yo saco uno allá. Y entonces con un gran temor, un gran miedo. Y nosotros a veces, como no estábamos acostumbrados, se nos olvidaba hasta lavarnos las manos para comer. Es verdad. Pero el Señor nos guarda. Amén. Pero ahora, nosotros tenemos que diferenciar en lo que es precauciones o obedecer las autoridades. Obedecer las autoridades y también lo que es tener la plena confianza en Dios. Amén. Porque no, yo no voy a usar la mascarilla, que no sé qué, que no sé cuándo. Y se va a un lugar donde estén inspeccionando y le van a dar un ticket de $500. Entonces los $500 nos sirven para comer una semana o un mes. Hasta para pagar la renta. Pero por desobediente lo pago con un ticket. Ahora, pero nosotros no tenemos la confianza en la mascarilla. No las ponemos, ¿por qué? Porque somos cristianos. Porque somos obedientes. Pero no, hermanos, tenemos la confianza de que es nuestra protección, sino que nuestra protección viene de arriba. Que es nuestro protector. Es el que nos guarda. Pero cuando hay desconfianza en algún cristiano es porque no ha tenido en claro la deidad de nuestro Dios. Porque San Juan dice, nuevamente lo repito, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Aquí hay un punto importante. ¿De qué está hablando? Que dice perfecto. Que dice el perfecto amor. Entonces quiere decir que no es un amor a medias. Sino, tiene que ser el perfecto amor. Entonces, aquella obra perfecta de Dios en nosotros es la que nos va a llenar de confianza. Nos va a llenar de esperanza. Entonces no va a haber temor a la muerte, porque sabemos que si vivimos, para Cristo vivimos, y si morimos, morimos para el Señor. Decía el apóstol, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero aquel que le tiene temor al Señor, en primer lugar, el temor a la muerte es porque no ha entrado el temor reverente de Dios. Entonces sabe que cuando llegue a la presencia del Señor, vendrá juicio. Pero cuando una persona se ha entregado completamente al Señor, lo puedan amenazar de muerte o lo puedan, hermanos, matar, pero él sabe que este cuerpo se queda en esta tierra y que nosotros, nuestra estadía está en los cielos. Pero es el perfecto amor. Y dice, porque el temor lleva en sí castigo. Luego dice, ¿de dónde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor? Nos está dando la clave. San Juan nos da la clave cabal para resolver el problema. ¿Y cómo resolvemos el problema? Teniendo una verdadera relación con Dios. Viviendo una vida agradable para con Dios. Que nosotros realmente seamos cristianos. No cristianos de a poquito o cristianos a medias, sino ser verdaderamente convertidos. Porque ahí es donde entra esa confianza. Ahora, ¿cómo alcanzar ese amor que echa fuera el temor? ¿Cómo alcanzarlo? Hay un camino. Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Pero oigan lo que dice. Oigan lo que dice Proverbios 1:33. Dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Amén. El que me oyere. Amén. ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo al mundo? ¿A qué vino a esta tierra? A traer un mensaje Amén. Gloria a de Dios. salvación. Sí, amén. A traer una verdad que nos asegura y nos da la plena seguridad de que en el Señor hay esperanza. Pero entonces tenemos que saber más el que me oyere, dice. Entonces es necesario oír. ¿Y qué vamos a oír? Lo que algún libro dice, lo que algún comentarista se le ocurrió escribir y decirlo. Déjenme decirle, hermanos, que aquí nosotros predicamos palabra de Dios. Amén. Y no la predicamos por contienda. No la predicamos para hacer sentir mal al hermano. Yo trato la manera de no saber absolutamente nada de ustedes, para que cuando a este lugar vengamos, que sea el Señor hablando a nuestras vidas, porque Él es el que conoce los corazones. Pero ahí es donde nosotros tenemos que saber que es necesario oír la palabra del Señor. Mas el que me oyere, dice, habitará confiadamente y vivirá tranquilo. ¿Quieren vivir tranquilos? Amén. Oigan. Oigan. Oigan la palabra del Señor. Amén. Cuando leamos este maravilloso libro, oigámoslo. Sí, amén. Pero no solo el oír de oír, de escuchar, sino que antes de empezar a escuchar, póngase un taponcito acá para que se nos quede lo que escuchamos. Yo les digo, yo tengo ya prácticamente más de 12 años predicando, creo. Y hermanos, uno predica y predica y predica y predica y sigue viendo ciertas cosas que ya no deberían de existir en la iglesia, pero siguen existiendo. Amén. Pero el problema es el problema de no oír. Por eso el apóstol Santiago, ¿se recuerda que le decía a la iglesia? No seáis oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Sino es oír la palabra y ponerla en práctica, creer la palabra. Entonces ese era el mandamiento que el Señor le daba desde Abraham, desde Moisés, desde hermanos de todos los reyes. Todos, hermanos, en el Antiguo Testamento el Señor hacía el llamado a no, hermanos, tomar la palabra del Señor como cualquier cosa, sino valorar la palabra del Señor. Porque recuérdense que su palabra es fiel y verdadera. Es palabra de nuestro Señor. Este no es hermanos, un libro que se inventaron un par de personas que no tenían nada que hacer. No, los que escribieron esto estaban inspirados por el Espíritu Santo. Es inspiración de Dios. Ellos dijeron exactamente lo que el Señor quería transmitir a nuestras vidas. Entonces hoy no hay pérdida. Está, y el proverbista dice, mas el que me oyere, dice, habitará confiadamente y vivirá tranquilo y sin temor del mal. Amén. Entonces, ¿cómo alcanzar ese amor que echa fuera el temor? Escuchando la voz de Dios. Entonces usted va a decir, bueno, pero voy a empezar a hacer como el yoga, a quedarme en silencio para escuchar la voz audible. No, el Señor nos habla a través de su palabra. Amén. El Señor ha dejado mensajeros. ¿Se recuerdan aquel rico que fue al Hades y le mandó a decir, le dijo a Abraham, le dice que envía a Lázaro a darle el mensaje, que no quiere que sus hermanos vengan? ¿Qué le dijo Abraham? A los profetas
y a Moisés oirán. Entonces el Señor siempre ha levantado siervos que predican el evangelio para que lo escuchen. Entonces aquí es cómo vamos nosotros hermanos, a poder vencer los temores. ¿Cómo vamos a vencer el miedo? Va a ser a través de perfeccionar nuestra relación con Dios. Porque mientras no haya una perfección, el amor del Señor no va a estar ahí. Pero en el perfecto amor del Señor no hay temor. No hay temor. Porque nuestra confianza está en Dios. Entonces, en alguna ocasión me han dicho a mí, a otros pastores, hermano, ¿y cómo le hace usted para pagar tanta renta y tantos biles que tiene que pagar y mire ese local? ¿Y cómo le hace usted? Y le digo yo, el Señor que nos llamó se encarga de todas las cosas. Yo no me desvelo porque tal vez no vayamos a tener para el fin de mes. Yo mi deseo y mi anhelo es, hermanos, predicar la palabra del Señor, y estoy enfocado en eso, en traerles un mensaje que los llene de bendición. Pero el temor no está, porque la seguridad que tenemos es que el Señor se encarga de todas las cosas. Y hasta este momento el Señor ha sido fiel. El Señor ha proveído. Y no tenemos que andar amenazando. Amenazando a aquel que no diezme se va a ir al infierno. ¿Cuándo han escuchado ustedes eso? O pacte, hermano, traiga, pacte $1,000. A ver, hay una señora diciendo ahí, pasen los de 500, pasen los de 1,000. Y eso es un negociazo que tienen, porque ellos están sostenidos en lo material. Pero aquellos que son verdaderamente llamados de parte del Señor, lo material pasa a tercero y cuarto plano, porque el dador de todas las cosas es nuestro Dios. Y si nosotros nos santificamos para Dios, Dios se encarga. Dice que hasta los enemigos estarán en paz. No desearán meterse con nosotros. No, es cristiano. ¿Cómo? Nos vamos a meter con Dios. Entonces está eso. Tenemos que saber que nuestro Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Un versículo más. El versículo 12 del capítulo 2 de Filipenses dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo poder vencer el temor y tener confianza en Dios? ¿Ocupados en qué? En nuestra salvación. Tenemos que tener esa preocupación de cómo está nuestra vida espiritual con el Señor. Entonces ahí es donde eso era el consejo que el apóstol le daba a la iglesia. Por tanto les decía: amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos, les dice, en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Pero no con el temor que tiene que ser, hermanos, el miedo. Que el miedo es significado, es un significado de hermanos, del alejamiento. El alejamiento del Señor. Estaba viendo yo una imagen que habían puesto, y tenían una imagen donde estaba un pez y decían: ¿qué es del pez fuera del agua? ¿Y qué es del árbol fuera de la tierra? Entonces, ¿qué le pasa a un pez si lo sacan del agua? Se muere, porque su vida es el agua. ¿Qué pasa con un árbol si lo desarraigan de la tierra? Se seca, porque su vida está en la tierra. Ahora, luego decía el último abajo:
¿qué es de un cristiano sin Dios? Nada. Se seca. Sí. Entonces, ¿cómo aguantamos? ¿Cómo aguantamos? Pero es Dios el que nos sostiene. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que saber de que el mayor énfasis que nosotros le tenemos que dar es a nuestra vida espiritual. Amén. Porque eso es lo que va a traer la seguridad a nuestra vida. No va a haber temor. Amén. ¿Quién se vaya de nuestro lado? ¿Quién nos deje? No tenemos que andar amenazando a nadie, porque sabemos que si Dios está con nosotros, ¿qué dice su palabra? ¿Quién? Pero tenemos que tener la plena seguridad de que Dios está con nosotros. Me decía alguien, ¿usted está seguro que iniciar la obra del Señor va a ser fácil? ¿Usted está seguro que los hermanos que están no lo van a dejar? Y tú de muchas cosas, ¿usted está seguro del llamado de Dios? Y yo dije, claro que sí. Claro que sí. Sí, amén. El Señor nos ha llamado. Sí. Y tenemos esa plena seguridad de que el Señor es Sí, fiel. amén. Pero es necesario ocuparnos Amén. de mantener nuestra relación con Dios. Entonces, al ocupar nuestra relación con Dios, nos va a traer ¿qué? Seguridad. Vamos a ser cristianos seguros. Sí, amén. Nos van a traer un enfermo. ¿Y cómo va a salir ese enfermo? O de un solo al cementerio. Oh, sale sano. ¿Por qué? ¿Porque nosotros lo hacemos o porque el Dios que está con nosotros lo hace? Oh, sé que está. Él es el que hace todas las cosas. Entonces Él es el que va, hermanos, a perfeccionar esa obra sobrenatural en nosotros. Y nosotros vamos a poder tener la seguridad de que no hay absolutamente nada que vaya a acontecer a nuestra vida si el Señor no lo permite. Así es, sí, amén. Entonces, nosotros tenemos que saber y tener la plena seguridad de cualquiera que sea la situación, el Señor nos va a sacar. Amén. ¿Ustedes se recuerdan de aquellos 3 jóvenes hebreos en Babilonia? Cuando los querían obligar a que se doblegaran ante la estatua. Entonces ellos estaban plenamente seguros de ¿qué? De el Dios en el que confiaban. Amén. Estaban tan seguros que ¿qué dijeron ellos? Nosotros solo al Señor le adoraremos. Amén. Y si Él no nos salva, le seguiremos adorando. Amén. Se lo estoy parafraseando. Pero ellos tenían la plena seguridad en Dios. De que si el Señor no los rescataba, o no evitaba de que ellos fueran al horno de fuego, pero ellos sabían que ¿qué? Que en el horno de fuego adentro los iba a proteger. Igual que Daniel en la fosa de los leones. Él tenía la plena seguridad de que el Señor lo guardaba. Entonces, aquí es donde nosotros no tenemos que pensar, pues entonces, si yo soy cristiano no me voy a enfermar. No confunda las cosas. Si es la voluntad del Señor, nos vamos a enfermar. Pero ¿qué pasa? Que si nos enfermamos, Él nos sana. Amén. Porque Él no nos va a dejar solos. Él no nos va, hermanos, aunque sea, hermanos, en el problema, en la dificultad, pero Él va a estar con nosotros. Entonces es la plena seguridad que nosotros tenemos que tener. Amén. De que sea que Él nos guarde y que no nos permita entrar. Porque hay gente que dice, no, es que yo no me enfermaba hasta esta fecha. Gloria a Dios por eso. Es obra del Señor. Pero hay otros que decimos, nos enfermamos y ¿quién nos fortaleció y hoy estamos con vida? Amén. El Señor. Amén. Entonces a Él es que tenemos que honrar. A Él es que tenemos que glorificar. Ahora, el temor a Dios nos afirma en esta vida. ¿Queremos ser firmes nosotros en esta vida? Es el temor de Dios el que nos puede afirmar. Proverbios capítulo 3 versos 24 al 26 dice, cuando te acuestes no tendrás temor,
sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y él preservará tu pie de quedar preso. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, aquí es donde tenemos la respuesta a nosotros para la bendición del Señor. No tendrán temor. Pero ¿quiénes no tendrán temor? Aquellos que viven confiadamente en el Señor. Dice, tu sueño será grato. Entonces no va a haber aquel temor de que le vayan a jalar los pies en la noche. No va a haber aquel temor a la oscuridad. No va a haber ese temor a ninguna cosa, a las amenazas, a la delincuencia, a las cosas, hermanos, que se mueven alrededor, porque se podrá mover de todo a nuestro alrededor, pero sabemos, hermanos, que el Señor nos va a guardar y no perderemos el sueño por nada. Amén. Cierto. Hay gente que no duerme por las finanzas. Wow. Dice, no, es que la economía está mal. La bolsa de valores ha bajado. Y esa gran preocupación de la bolsa de valores, ¿qué vamos a hacer? Está cayendo la bolsa de valores. Y ni siquiera tiene cuenta en la bolsa de valores. Nosotros vivimos del sueldo que tenemos en el trabajito que Dios nos ha dado. Pero tenemos que saber nosotros que todas las cosas que suceden alrededor de hermanos que traen maldición a la vida no es para aquellos que viven en el temor del Señor, sino que el Señor, hermanos, a su pueblo lo guarda, lo protege. Por eso es que dice el salmista en este capítulo 3, verso 24 al 26, cuando te acuestes, dice, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Entonces, cuando viene la ruina, viene para los impíos, pero a nosotros no llegará. Porque el Señor es fiel. Entonces el Señor no nos va a desamparar, hermanos. Pero tenemos que perfeccionar esa seguridad en el Señor. ¿Cómo perfeccionamos esa seguridad en el Señor? ¿Cómo vivir una vida segura? ¿Cómo vivir una vida en no temores, en no miedos? Que ya no haya eso de estar atemorizados. ¿Qué vamos a hacer? Ay, yo no sé qué va a pasar. Y ese temor que no trae la paz, porque aquella persona que está atemorizada no tiene paz en su corazón. Mas, sin embargo, la paz de aquellos que tienen el temor del Señor es Cristo en nuestros corazones. Gloria a Dios. Que sabemos que Él nos guarda. ¿Saben? En el libro de Josué capítulo 1 versos 5 al 9 dice, oigan lo que le dice el Señor a Josué: nadie podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Pero él estaba confiado en el Señor. Desde un principio que él llegó a ese nivel de ser usado por Dios fue porque cuando le fueron encomendadas misiones, confió primeramente en Dios. Antes que los compañeros, antes que las personas. Pudo ver cosas que podían superar tal vez la fuerza humana en él. Pero su confianza no estaba en la fuerza humana, sino que estaba en el Dios de la gloria. ¿No se recuerdan ustedes aquel jovencito que fue a pelear contra aquel gigante? Él sabía el Dios que estaba con él. Aunque a él lo miraban como una cucaracha, lo miraban como una hormiguita, pero él, hermano, sabía que él no iba basado en su fuerza, en su inteligencia, sino que el Dios, el que andaba con él, es el Dios que vence todo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré. Oigan la seguridad del Señor con aquellos que le creen plenamente al Señor. Le está diciendo a Josué, no te dejaré. Dice, ni te desampararé. Ahora le dice, esfuérzate y sé valiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Esforzarnos.
y ser valientes. Aquello que nos quiere atemorizar, hermanos, le oramos al Señor y le decimos: te lo pongo, Señor, esta enfermedad en tus manos, Señor, en ti confío. Este problema, Señor, en tus manos. Esta situación en tus manos, Señor. Toma el control. Y nuestra tranquilidad está que ya lo pusimos en las manos del Señor. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate. Y luego le dice: sé muy valiente. Primero le dice: sé valiente. Luego le dice: sé muy valiente. Y luego sigue: para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces aquí vemos el mandamiento: no te apartes de ¿qué? De la ley, del mandamiento que te fue dado a través de Moisés. ¿Cuál era el mandamiento? La palabra del Señor. Entonces aquellos que abrazan la palabra del Señor, hermanos, el Señor va a estar agradado con ellos. Ustedes quieren la gracia del Señor, quieren la bendición del Señor, el respaldo de parte del Señor. Déjenme decirle, hermanos, que es escuchando, oyendo la palabra del Señor y obedeciéndola y tomando esa palabra y guardándola en nuestros corazones. Y ahí es donde nosotros veremos la bendición de parte de nuestro Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca que se aparte la palabra del Señor de nosotros. No la use solo para venir a la iglesia. No la use solo para las reuniones. No la deje en el carro. ¿Cuántos dejan la Biblia en el carro después del culto? Y lo dejan en el carro hasta el próximo domingo. Hermanitos, ahora el hecho no es solo andar esta Biblia. No, es que cualquiera la puede andar en el brazo, pero la esencia de la Biblia no es andarla bajo el brazo. Es poner en práctica su palabra. Obedecer su palabra. Amén. Le dice: medita en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Entonces, ¿cómo va a salirnos todo bien? En el temor hacia nuestro Dios. ¿Y cómo vamos a aprender, hermanos, el temor hacia nuestro Dios? Es a través de su palabra. Y es un temor el cual, hermanos, no nos causará miedo, sino que es un temor el cual nos da confianza, esperanza y seguridad en Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué gran seguridad el Señor le está dando. Y esa misma seguridad el Señor nos da a nosotros. Aquellos que abrazan su palabra y obedecen su palabra, el Señor estará con nosotros a donde quiera que andemos. Él no nos va a desamparar. Él no nos va a dejar solos. Pero es necesario, hermanos, si hay temores, si hay miedos, si hay cosas que nos quitan el sueño, es porque no hemos tenido en claro lo que es, hermanos, realmente vivir en una vida, hermanos, bajo la sombra del Altísimo. Amén. Aquí caería bien el Salmo 91, porque ahí nos da toda la seguridad. Entonces, pero no lo voy a leer. Mejor lo lee usted en casita. Pero ese salmo es una seguridad, pero no es solo el leerlo antes de acostarnos, sino es vivirlo, creerlo. El único que puede traer esa paz y tranquilidad a nuestras vidas se llama Cristo Jesús. Pongámonos de pie. Digamos: Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, de permitirnos, maravilloso Dios, poder